5.000 euros. Eso fue lo que un CEO millonario ofreció para comprar el silencio de su empleada de limpieza. Lo que no sabía es que esa noche, frente a la élite empresarial, ella no iba a quedarse callada, y su voz iba a cambiar el destino de una corporación entera. Porque cuando la subestimas, cuando la usas como decoración, puedes despertar algo que ni todo el dinero del mundo puede controlar. Y lo que ocurrió en esa gala, nadie estaba preparado para verlo. Antes de seguir, deja en los comentarios tu país y tu ciudad. Suscríbete al canal. Y ahora sí, disfruta esta maravillosa historia. La primera vez que sentí verdadera humillación fue en un salón demasiado grande para alguien como yo. Las luces eran blancas, frías, y el eco de mis propios pasos me hacía sentir más pequeña de lo que ya me sentía. Nadie gritó, nadie se rió en voz alta, y aún así todos entendieron exactamente lo que estaba pasando. El hombre de traje oscuro frente a mí, un CEO millonario acostumbrado a mandar sin ser cuestionado, me miró como se mira un objeto mal colocado. No con rabia, con fastidio, como si yo fuera un error en su día perfectamente calculado. «Oye, tú», dijo sin molestarse en levantar la voz. Y en ese instante supe que no importaba cómo me llamara. Para él yo no tenía nombre. Michael Carter caminaba de un lado a otro del ático de cristal en el centro de Chicago, con el teléfono vibrándole en el bolsillo y el ceño fruncido como si el mundo entero le debiera una explicación. Era el tipo de hombre que no pedía, exigía, el tipo de CEO que había construido su imperio financiero a base de decisiones frías y titulares agresivos. La junta directiva lo presionaba, los accionistas dudaban, y esa noche debía asistir a una cena de gala donde su imagen pública sería diseccionada sin piedad. Necesitaba control, necesitaba parecer estable, y sobre todo, necesitaba llegar acompañado. No por amor, por estrategia. Yo estaba allí porque era invisible. Emily Brooks, 32 años, cabello castaño recogido en un moño práctico, uniforme gris de limpieza, manos cansadas y una lista interminable de cuentas atrasadas en la cabeza. Limpiaba superficies que costaban más que todo lo que tenía en mi departamento. Había aprendido a moverme en silencio, a no ocupar espacio, a no ser vista. Por eso el sobresalto fue tan fuerte cuando escuché su voz. El frasco casi se me resbala de las manos. «¿Cómo te llamas?», preguntó sin interés real. Respondí con educación, como siempre. Él asintió apenas, evaluándome como se evalúa una opción de último minuto. La propuesta llegó sin anestesia, directa, fría, humillante. «Necesito una acompañante para esta noche. Te pagaré $5.000. Así, sin contexto, sin respeto, sin vergüenza. 5.000 por unas horas. 5.000 por fingir. 5.000 por callar. El silencio que siguió fue pesado, casi ofensivo. Sentí como algo dentro de mí se revolvía, una mezcla de rabia y vergüenza. No me estaba invitando, me estaba comprando. Y lo peor era que lo sabía. Él también lo sabía, y aún así esperó. Quise decir que no, juro que quise. Tenía la respuesta en la punta de la lengua, afilada, lista para salir disparada. Pero entonces pensé en el aviso de desalojo pegado en mi nevera, en el saldo negativo de mi cuenta, en las noches sin dormir, calculando cómo estirar lo imposible. Michael Carter observó ese segundo exacto en el que mi dignidad peleó contra mi realidad. No dijo nada, no hizo falta. Solo cruzó los brazos, seguro de que el dinero siempre termina ganando. Esa certeza fue, quizá, lo más humillante de todo.
¿Eso es todo lo que soy para usted?, pregunté al final, más tranquila de lo que me sentía. ¿Un adorno? Él no dudó. Si te hace sentir mejor llamarlo así, adelante. No hubo disculpa, no hubo incomodidad, solo lógica empresarial. Un CEO resolviendo un problema con dinero. Sentí el calor subir por mi cuello, pero también algo más peligroso. Una decisión. Si iba a aceptar, no sería desde la sumisión, sería desde la conciencia. Lo haré, dije alzando la barbilla. Pero no porque admire su propuesta. Lo haré porque 5.000 pueden cambiarle la vida a alguien que sí trabaja de verdad. Y porque quiero ver de cerca cómo funciona el mundo de los que creen tenerlo todo. Michael sonrió apenas. No una sonrisa amable, una de advertencia. Esta noche no quiero opiniones, solo presencia. Asentí. Por fuera, obediente. Por dentro, despierta. Cuando se fue, el ático volvió a quedar en silencio. Pero yo ya no era la misma. Miré mis manos, el uniforme, el reflejo borroso en el cristal. Algo se había roto, o quizás algo acababa de empezar, porque aceptar esa humillación no fue el final de mi dignidad. Fue el principio de una historia que ninguno de los dos vio venir. Y mientras volvía a empujar mi carrito de limpieza, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué pasa cuando el poder subestima a quien no tiene nada que perder? La gala no empezó cuando entramos al salón. Empezó mucho antes, en el segundo exacto en que Michael Carter me soltó el brazo, apenas cruzamos la puerta, como si mi contacto pudiera contaminar su imagen. El salón del hotel en Chicago brillaba con luces cálidas, mármol pulido y mesas decoradas con flores blancas impecables. Todo era hermoso y profundamente hostil. Yo sonreía, tal como él había ordenado, pero sentía cada mirada como una evaluación silenciosa. No me observaban con curiosidad genuina, sino con esa mezcla incómoda de juicio y sospecha que se reserva para quien claramente no pertenece. Nadie fue grosero de frente. No lo necesitaban. En ese mundo, la exclusión es sutil, educada y devastadora. Michael avanzaba saludando a inversionistas, directivos y políticos con la seguridad de un CEO millonario acostumbrado a dominar cualquier sala. A mí me presentaba sin historia. Emily, decía. Nada más. Ni apellido, ni contexto, ni explicación. Yo era un vacío conveniente. En la mesa principal, una mujer de vestido dorado me escaneó de pies a cabeza antes de inclinarse hacia él y murmurar algo que no debía haber escuchado. Pero escuché. ¿Es personal de servicio o parte del espectáculo? Michael sonrió, sin corregirla. Esa fue la primera injusticia abierta de la noche. No me defendió. No porque no pudiera, sino porque no le convenía. Y entender eso dolió más que cualquier insulto directo. Me senté con la espalda recta, las manos juntas sobre el regazo, fingiendo tranquilidad, mientras alrededor se hablaba de millones, fusiones y despidos como si se tratara del clima. «Hay que recortar un 15%, dijo un ejecutivo con voz despreocupada. «La gente es reemplazable». Varias risas suaves acompañaron la frase. Yo sentí un nudo en el estómago, porque yo venía de ese lado. Del lado donde un recorte significa elegir entre comida o renta. Miré a Michael de reojo, esperando no sé qué. Un gesto, una incomodidad, algo. Pero él solo bebió un sorbo de vino, imperturbable. Ahí entendí que para muchos CEO millonarios la injusticia no es crueldad, es eficiencia. Intenté concentrarme en mi plato, recordar la regla principal: callar.
Pero entonces uno de los accionistas mayores, cabello canoso, voz tranquila, me miró con atención genuina. ¿Y tú qué opinas, Emily? Debe ser aburrido escuchar tanto número. Michael se tensó. Yo lo sentí sin mirarlo. Era una invitación peligrosa. El silencio se estiró. En mi cabeza, la batalla de siempre. ¿Sobrevivir o decir la verdad? Tragué saliva. En realidad, dije despacio, me parece interesante cómo una empresa puede ganar tanto dinero y aún así perder lo más valioso, a su gente. El salón se congeló. Copas detenidas, conversaciones apagadas. Michael bajó el vaso con fuerza contenida. Yo sabía que había cruzado una línea, pero también sentí esa pequeña recompensa interna que mantiene a la gente mirando. La verdad había salido. La reacción no tardó. Una risa falsa rompió el silencio. ¡Qué discurso tan emotivo!, dijo un hombre con sonrisa arrogante. Se nota que no entiende de negocios. Me miró sin disimulo. ¿A qué te dedicas exactamente? Esta vez respondí sin bajar la mirada. Soy empleada de limpieza. La palabra cayó pesada sobre la mesa. Algunos desviaron la vista, otros fruncieron el ceño. El mismo hombre negó con la cabeza. Con razón, opiniones así nacen de la ignorancia. Sentí el golpe, pero no retrocedí. Ignorancia es creer que los empleados son números, respondí. Yo limpio oficinas donde se deciden despidos. Escucho juntas donde se habla de personas como si no existieran. Y aún así, son ellos los que sostienen la empresa. El accionista mayor me observaba con interés real. Michael, en cambio, parecía dividido entre la furia y algo más incómodo. Sorpresa. La injusticia se volvió clara cuando Michael intervino, no para defenderme, sino para cerrarme. «Emily», dijo con voz controlada, «recuerda por qué estás aquí». No fue un grito, no fue una humillación explícita. Fue peor. Fue un recordatorio público de mi lugar. Yo asentí lentamente. El mensaje era claro. Había hablado demasiado para alguien que había sido comprada por una noche. La conversación retomó su curso, pero ya nada era igual. Algunas miradas ahora eran de desprecio, otras de curiosidad incómoda. Yo había dejado de ser invisible, y eso, en ciertos mundos, es imperdonable. Cuando la cena terminó, Michael se levantó sin mirarme y caminó directo hacia la salida. Afuera, el aire frío de Chicago me golpeó el rostro. Caminaba detrás de él como una sombra hasta que junto al auto explotó en voz baja. «Te dije que no hablaras». Lo miré, cansada pero firme. «Te dije que no vendía mi conciencia». Él se acercó un paso, lo justo para intimidar. «No entiendes cómo funciona este mundo. Una palabra mía y vuelves a limpiar pisos toda tu vida». Esa fue la injusticia final de la noche. No la amenaza, sino la certeza con la que la dijo. Como si mi futuro fuera un interruptor en su mano. Abrí la puerta del auto y respondí antes de subir. «Tal vez limpió pisos, pero hoy usted quedó sucio». Cerré sin esperar respuesta. Esa noche, sentada sola en mi pequeño departamento, el vestido elegante colgado como una mentira ajena, no lloré. Pensé en todo lo que había visto, escuchado y sentido en esa gala. Pensé en cómo un CEO millonario podía controlar una sala entera, y aún así temer a la voz de una empleada de limpieza. Revisé mi bolso y encontré una tarjeta que alguien había deslizado discretamente en mi mano antes de irse. Departamento de Recursos Humanos, 9 de julio AM. La observé largo rato. No sabía si era una trampa o una oportunidad. Solo sabía una cosa.
Después de esa gala, ya no podía volver a ser invisible. Pero, ¿qué valor real tiene la voz de alguien a quien todos subestiman? Entré al edificio de Carter Global a la mañana siguiente con el estómago cerrado y la espalda recta, como si esa postura pudiera protegerme de lo que vendría. El lobby era enorme, de vidrio y acero, un lugar diseñado para hacerte sentir pequeño antes incluso de hablar con alguien. Yo llevaba ropa sencilla, limpia, planchada con cuidado, pero aún así sentía que cada paso resonaba demasiado fuerte. Nadie me esperaba, nadie me guiaba. Me acerqué al mostrador de recepción y dije mi nombre en voz baja, casi pidiendo permiso para existir allí. La recepcionista levantó la vista, me miró un segundo de más y revisó su pantalla. «Recursos humanos, piso 12», dijo sin sonreír. No fue grosera, pero tampoco amable. Era esa neutralidad fría que te recuerda que, para ellos, eres reemplazable incluso antes de empezar. El ascensor subía lento, reflejando mi imagen en el espejo metálico. Me vi a mí misma y pensé en la gala, en las miradas, en la risa falsa, en la amenaza de Michael Carter dicha con tanta seguridad. Una palabra mía y vuelves a limpiar pisos toda tu vida. Lo recordé con una mezcla de rabia y duda. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo esto era una ilusión pasajera? ¿Una anécdota que terminaría mal? Cuando las puertas se abrieron, el piso 12 estaba lleno de escritorios ordenados, pantallas encendidas y gente que caminaba rápido, con café en mano y agendas apretadas. Yo me sentí fuera de lugar de inmediato. Caminé despacio hasta que una mujer de cabello oscuro y expresión profesional se levantó de su asiento. «Emily Brooks», dijo confirmando mi nombre. «Soy Laura Mitchell. El señor Harris quiere verte». No preguntó de dónde venía ni por qué estaba allí. Solo giró y esperó que la siguiera. Eso, curiosamente, me dio un poco de calma. El señor Harris resultó ser el mismo accionista mayor que me había escuchado en la gala. Sentado detrás de un escritorio sobrio, me observó con atención real, no con juicio. «Gracias por venir», dijo señalando la silla frente a él. Me senté con cuidado, consciente de cada movimiento. «Ayer hablaste cuando nadie esperaba que lo hicieras», continuó, «y eso incomodó a mucha gente». Asentí. «No era mi intención incomodar», respondí. «Solo dije lo que veo todos los días». Harris apoyó los codos en el escritorio. «Eso es precisamente lo interesante. Ves cosas que otros no ven, porque nunca están abajo». Guardó silencio unos segundos y luego lanzó la frase que no esperaba. «¿Tienes estudios?» Dudé antes de responder. «Administración de empresas. Nunca pude ejercer. Sin experiencia nadie contrata. Y sin oportunidad no hay experiencia». No hubo sorpresa exagerada en su rostro, solo una mueca pensativa. «Eso confirma algo que sospechaba», murmuró. La entrevista no fue amable ni motivadora. Fue dura. Harris me preguntó cifras, escenarios, decisiones hipotéticas. Me pidió ejemplos concretos. Yo respondí como pude, usando lo que había aprendido escuchando reuniones, mientras limpiaba oficinas, observando errores repetirse una y otra vez, viendo empleados agotados y gerentes desconectados. En un momento me detuvo. «¿Sabes cómo te ven aquí?», preguntó sin rodeos. Negué con la cabeza. «Como una anécdota. La empleada de limpieza que habló de más en una gala. Nadie cree que pertenezcas a este lugar». Lo dijo sin crueldad, como un hecho. Sentí el golpe, pero también algo más peligroso: determinación. «Entonces no vengo a pertenecer», respondí,
Vengo a demostrar. Harris me sostuvo la mirada unos segundos largos. Luego asintió lentamente. Bien, empezarías desde abajo, muy abajo, sin privilegios, sin protección. Pensé en Michael Carter, en su poder, en su amenaza. No busco protección, dije. Busco oportunidad. Cuando salí de esa oficina, el murmullo del piso 12 me envolvió de nuevo. Pero ahora lo escuchaba distinto. Sabía que para la mayoría yo seguía siendo invisible o, peor, una intrusa. Lo confirmé al pasar junto a dos empleados que hablaban en voz baja. «¿Es la de la gala?», susurró uno. «Dicen que se cree analista», respondió el otro con burla. No me detuve. Seguí caminando, aunque cada palabra pesaba. Esa era la verdadera subestimación, no la abierta, sino la que se esconde en risas bajas, en miradas rápidas, en puertas que se cierran sin ruido. A media mañana, Laura me llevó a un escritorio pequeño, junto a una ventana. «Será temporal», dijo. «Apoyo administrativo». Asentí. Apoyo. Temporal. Palabras pequeñas para alguien a quien nadie esperaba que durara. Michael Carter apareció esa tarde. No anunció su llegada. Simplemente estaba ahí, de pie junto a mi escritorio, con ese traje impecable y esa presencia que hacía que el aire pareciera tensarse. «Veo que decidiste quedarte», dijo sin saludar. Levanté la vista despacio. «Veo que decidió observar», respondí con calma. Sus ojos recorrieron el escritorio, la computadora, los papeles básicos. «No confundas curiosidad con aprobación», replicó. «Este mundo no funciona con discursos emotivos». Me incliné apenas hacia adelante. «Lo sé. Funciona con resultados». Algo cruzó su rostro. «No enojo, incomodidad. Aquí nadie regala nada», dijo, «menos a alguien como tú». Esa frase, «alguien como tú», quedó flotando. «No espero regalos», respondí. «Espero pruebas». Michael sonrió sin humor. «Entonces las tendrás». Los días siguientes fueron una sucesión de tareas menores. Informes sin importancia, correcciones repetitivas. Era evidente. Querían cansarme, probarme, empujarme a cometer errores. Algunos compañeros me hablaban solo cuando era necesario, otros ni eso. Yo trabajaba en silencio, observando, anotando, conectando puntos. Escuchaba conversaciones, detectaba patrones, veía ineficiencias que nadie cuestionaba porque siempre se hizo así. Una tarde, Laura se acercó a mi escritorio. «No te lo tomes personal», dijo en voz baja. «Aquí prueban a la gente hasta romperla». La miré y sonreí apenas. «Entonces eligieron mal», respondí. «No me rompo fácil». Ella me observó unos segundos y por primera vez sonrió de verdad. Esa noche, al salir del edificio, el cielo de Chicago estaba cubierto y el viento era frío. Caminé hacia el metro con los hombros tensos, pero el paso firme. Sabía que Michael Carter me subestimaba. Sabía que muchos allí esperaban verme fallar para confirmar sus prejuicios. Pero también sabía algo que ellos no. Yo no había llegado hasta ahí por orgullo ni por suerte. Había llegado porque no tenía nada que perder. Y cuando alguien subestimado deja de tener miedo, se vuelve peligroso. Mientras el tren avanzaba bajo la ciudad, una pregunta se formó clara en mi mente. ¿Qué pasará cuando el talento que nadie vio empiece a mostrar resultados imposibles de ignorar? Durante las primeras semanas nadie esperaba nada de mí. Y eso, paradójicamente, fue mi mayor ventaja. Me asignaron tareas mecánicas, reportes que nadie leía,
hojas de cálculo que solo servían para justificar reuniones largas y vacías. Era el tipo de trabajo que se le da a alguien para mantenerlo ocupado, no para escucharlo. Michael Carter pasaba por el área de vez en cuando, siempre con el mismo gesto neutro, como si yo fuera parte del decorado. Nunca preguntaba cómo iba, nunca hacía comentarios. Para él, yo ya estaba clasificada, y cuando alguien poderoso te subestima, te concede algo muy valioso sin darse cuenta: tiempo para observar. Yo observaba todo. Los correos que se repetían entre departamentos, las aprobaciones duplicadas, los procesos absurdamente largos para decisiones simples. Veía a empleados brillantes frustrarse porque nadie los escuchaba, y a otros sobrevivir solo porque sabían a quién agradar. Por las noches, en mi pequeño departamento, abría la laptop vieja que aún funcionaba a medias y reconstruía lo que había visto durante el día. Dibujaba flujos, tachaba pasos innecesarios, comparaba tiempos reales con los oficiales. No era teoría, era experiencia pura. La experiencia de alguien que había estado abajo, escuchando sin ser vista, entendiendo cómo el desgaste humano termina reflejándose en los números que tanto obsesionaban a los CEO millonarios. La oportunidad apareció de forma casi accidental. Un viernes por la tarde, cuando la mayoría ya pensaba en irse, estalló un problema en el área de operaciones. Un retraso en la cadena interna había provocado pérdidas importantes y nadie lograba identificar el cuello de botella. Las llamadas se cruzaban, los correos se acumulaban y la tensión se sentía en el aire. Yo estaba archivando documentos cuando escuché a dos gerentes discutir en voz baja. Decían las mismas frases que había escuchado 1000 veces limpiando oficinas. No es nuestro departamento. Eso viene de arriba. No hay tiempo para revisar todo. Algo dentro de mí se activó. Pedí permiso para hablar. Me miraron con sorpresa. Nadie esperaba que la empleada de limpieza reconvertida en apoyo administrativo tuviera algo que aportar. Respiré hondo y hablé. No con discursos emotivos, sino con datos simples. Señalé dónde se duplicaban las aprobaciones, qué área retenía información por miedo a quedar expuesta y cuánto tiempo real se perdía en correos innecesarios. Saqué mis notas, mis diagramas hechos a mano, mis cálculos. El silencio que siguió no fue incómodo, fue denso. Uno de los gerentes me miró como si acabara de descubrir algo incómodo. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó. De escuchar, respondí, y de medir. Alguien llamó a Laura Mitchell. Laura llamó a otro supervisor. En menos de media hora, la sala estaba llena de gente que jamás me habría invitado a entrar. Yo seguía hablando, con calma, sin exagerar, porque cuando sabes de lo que hablas, no necesitas gritar. Michael Carter apareció poco después. Entró con paso firme, traje impecable, mirada afilada. Se detuvo al verme de pie frente a la pantalla improvisada. No interrumpió. Escuchó. Y eso fue lo más extraño de todo. Por primera vez, no me miró como una anomalía, sino como una variable nueva que no había previsto. Cuando terminé, el silencio volvió. Michael fue el primero en romperlo. ¿Esto es una suposición o lo comprobaste?, preguntó. Lo miré directo. Lo comprobé. 3 semanas de observación. 2 noches de simulaciones. Algunos intercambiaron miradas. Michael asintió lentamente. Apliquen el ajuste. Ahora. Nadie discutió. Y en ese instante, sin aplausos ni anuncios, algo cambió. Los resultados no fueron inmediatos, pero fueron claros. Al día siguiente, los tiempos mejoraron. A la semana, las quejas bajaron.
A las 2 semanas, los números empezaron a reflejarlo. Nada espectacular, nada milagroso. Solo eficiencia real. Michael pidió un informe. No uno largo, uno claro. Se lo entregué con las manos firmes. Lo leyó en silencio frente a mí. No levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, su expresión era distinta. No amable, no dura, concentrada. «Esto no estaba en tu descripción de puesto», dijo. «No», respondí, «pero estaba en la empresa». Por primera vez, no hubo réplica sarcástica, solo una pausa larga. «A partir de hoy», dijo finalmente, «trabajarás directamente con Laura en análisis de procesos». No sonrió, no pidió disculpas, pero tampoco me ignoró. Para alguien como él, eso ya era una revelación. La reacción del resto fue inmediata. Algunos empezaron a buscarme para pedir opinión, otros para proteger su territorio. Escuché murmullos, suposiciones, teorías incómodas. Que si yo tenía un protector, que si era una casualidad, que si solo había tenido suerte. Nadie quería aceptar lo evidente. La empleada subestimada tenía talento oculto. Yo seguí trabajando, sin defenderme, sin explicarme, porque sabía algo que ellos aún no entendían. Cuando el resultado habla, el prejuicio se queda sin voz. Laura me lo dijo una tarde, casi en secreto. «Te están mirando», asentí. «¡Que miren!», respondí. «Eso significa que ya no soy invisible». Una noche, mientras revisaba datos sola, Michael se detuvo en la puerta. No entró de inmediato. Me observó trabajar. «No encajas en el perfil que imaginé», dijo al fin. Levanté la vista despacio. «Usted tampoco encaja con el líder que aparenta». Respondí sin desafío, solo con honestidad. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no fue hostil. Fue incómodo, y a veces la incomodidad es el primer paso del cambio. Michael dio media vuelta y se fue sin decir nada más. Yo me quedé mirando la pantalla, consciente de que algo mucho más grande se había puesto en marcha. Porque cuando el talento oculto sale a la luz, ya no puede volver a esconderse. Y la pregunta que flotaba ahora era inevitable. ¿Qué hará un CEO millonario cuando descubre que subestimó a la persona equivocada? Michael Carter siempre había creído que el control era una extensión natural de su inteligencia. No necesitaba gritar ni imponer miedo abiertamente. Le bastaba con anticiparse a los movimientos de los demás. Por eso, el verdadero impacto no fue descubrir que yo tenía talento. Fue darse cuenta de que no lo había visto venir. En los pasillos de Carter Global, su nombre seguía imponiendo respeto, pero algo había cambiado. Ahora, cuando entraba a una sala, había miradas que no se desviaban de inmediato, miradas que evaluaban, y muchas de esas miradas, para su sorpresa, pasaban primero por mí. El choque comenzó en una reunión que no debía ser importante. Un comité reducido, números trimestrales, proyecciones conservadoras. Michael hablaba con su seguridad habitual, hasta que uno de los directores interrumpió. Antes de cerrar, quisiera escuchar la opinión de Emily sobre este ajuste operativo. El silencio fue inmediato. Michael se detuvo a mitad de frase. No levantó la voz. No frunció el ceño. Pero su mandíbula se tensó apenas un segundo, lo suficiente para que yo lo notara. Era la primera vez que alguien pedía mi opinión sin mirar antes al CEO. Y esa grieta, mínima, fue suficiente para sacudirlo. Hablé con calma, sin dramatismo. Expliqué por qué el ajuste propuesto parecía eficiente en el papel, pero generaría fricción real en los equipos. Mostré datos, experiencias internas, proyecciones alternativas. Nada extraordinario,
solo coherente. Cuando terminé, la sala asintió. Michael retomó la palabra, pero ya no con la misma fluidez. El ritmo se había roto. La autoridad absoluta también. Y eso, para alguien como él, fue un golpe silencioso pero profundo. No estaba perdiendo poder, estaba compartiéndolo, sin haberlo decidido. Después de la reunión, me llamó a su oficina. Cerró la puerta con cuidado, como quien se prepara para una conversación que no quiere testigos. «Estás avanzando muy rápido», dijo sin rodeos. No sonaba enojado, sonaba desconcertado. «No me muevo por velocidad», respondí. «Me muevo por necesidad». Michael se apoyó en el escritorio, cruzó los brazos. «Aquí las cosas no cambian así. Hay jerarquías». Lo miré sin desafío. Las jerarquías no se rompen cuando alguien asciende. Se rompen cuando alguien demuestra que el sistema estaba mal. Esa frase quedó suspendida entre nosotros, y por primera vez vi algo nuevo en su mirada. Duda. El verdadero choque llegó cuando los números confirmaron lo que yo había advertido. Un área que había resistido mis ajustes empezó a mostrar pérdidas. Otra, que sí los había aplicado, mejoró notablemente. El contraste era demasiado claro para ignorarlo. Michael convocó una reunión urgente. Yo entré sabiendo que no sería cómoda. Cuando presenté los datos, alguien preguntó lo que todos pensaban. ¿Por qué no se implementó este modelo antes? Michael guardó silencio. No me defendió. No me atacó. Simplemente escuchó. Y en ese silencio, por primera vez, quedó expuesto. Porque el error ya no era operativo. Era suyo. La tensión entre nosotros se volvió palpable. No discutíamos. No chocábamos de frente. Era peor. Era un pulso constante. Cada decisión compartida, cada informe validado por mí, cada empleado que empezaba a buscarme antes que a él, erosionaba la imagen que Michael había construido durante años. Y lo sabía. Una noche, al salir tarde, me alcanzó en el pasillo. «No disfrutes demasiado esto», dijo en voz baja. «El sistema siempre cobra factura». Lo miré con cansancio. «Yo ya pagué muchas», respondí. «Esto no es venganza, es consecuencia». Sin embargo, el golpe más fuerte no vino de mí, sino del entorno. Un artículo interno, un boletín corporativo, mencionó mi nombre como parte del nuevo enfoque humano de eficiencia. Nada escandaloso, nada exagerado, pero fue suficiente. Michael leyó ese correo 3 veces antes de cerrarlo. Sabía lo que significaba. Ya no era el único rostro del éxito. El antagonista, por primera vez, no tenía a quién culpar sin quedar expuesto. Y eso lo desarmó más que cualquier confrontación directa. Esa noche, solo en su oficina, Michael entendió algo que nunca había querido aceptar. Subestimar a alguien no es solo un error estratégico, es una falla moral. Y ahora, esa falla tenía nombre, resultados y respaldo. Yo no lo sabía entonces, pero ese choque, ese quiebre interno, era el comienzo de algo más grande. Porque cuando el antagonista deja de luchar contra el mundo y empieza a luchar consigo mismo, la historia ya no puede volver atrás. Y la pregunta que quedaba abierta era inevitable. ¿Qué hace un hombre poderoso cuando comprende que el verdadero obstáculo siempre fue él mismo? El reconocimiento no llegó como un aplauso inmediato, ni como una ovación pública. Llegó de la forma más incómoda posible, cuando la gente que antes no te miraba empieza a bajar la voz al verte pasar. La mañana después de la gala, al entrar al edificio central de Carter Global, sentí algo distinto en el ambiente. No era respeto todavía, era curiosidad. Y en ese mundo,
La curiosidad es peligrosa, porque es el primer paso para cuestionar jerarquías que llevan años intactas. Caminé por el lobby con el mismo paso de siempre, pero ya no era invisible. Las miradas me seguían, algunas con sorpresa, otras con desconfianza, y unas pocas, las más interesantes, con interés genuino. En el piso 12, Laura Mitchell me esperaba con una carpeta en la mano y una expresión que mezclaba entusiasmo con cautela. «Te van a pedir que expliques lo de anoche», me dijo en voz baja mientras caminábamos. «No como escándalo, como análisis». Esa frase me hizo tragar saliva. Una cosa es hablar en una gala, impulsada por la injusticia. Otra muy distinta es sostener tus palabras frente a personas que viven de demostrar que los demás están equivocados. Entramos a una sala de reuniones mediana. No era el consejo, todavía, pero sí estaban gerentes, supervisores y 2 directivos que jamás me habían dirigido la palabra. Me senté con la espalda recta y las manos firmes sobre la mesa. «No te achiques», me repetí. Ya no. Me pidieron que explicara, paso a paso, lo que había mencionado en la cena. Procesos duplicados, comunicación rota, talento desaprovechado. Lo hice sin adornos, sin discursos emotivos, apoyándome en ejemplos concretos. Conté cómo había escuchado durante años las mismas quejas mientras limpiaba oficinas a medianoche. Cómo la gente se resignaba, no por falta de capacidad, sino por falta de escucha. A medida que hablaba, algo curioso ocurrió. Dejaron de verme como la empleada de limpieza. Empezaron a verme como alguien que entendía el negocio desde un ángulo que ellos nunca habían considerado. No todos estaban cómodos con eso. Uno de los directivos me interrumpió con tono seco. ¿Y por qué nadie había detectado esto antes? Lo miré sin ironía. Porque nadie escucha a quien no tiene cargo. Cuando terminó la reunión, no hubo aplausos, pero tampoco hubo burlas. Eso, para mí, ya era una victoria. Laura me alcanzó en el pasillo. «Lo hiciste bien», susurró. «Demasiado bien». Su advertencia era clara. Cuando empiezas a destacar, también empiezas a incomodar. Y no tardé en notarlo. Ese mismo día, 2 empleados de áreas distintas se acercaron a mi escritorio. No para pedirme favores, sino para contarme problemas reales. Uno habló de un supervisor que ignoraba ideas. Otro de un proceso absurdo que hacía perder horas. Yo escuché. Tomé notas. No prometí nada. Pero escuchar, en sí mismo, ya era un acto de reconocimiento. Para ellos y para mí. Michael Carter apareció esa tarde. No fue casual. Se detuvo junto a mi escritorio con la naturalidad de quien aún cree que manda en todos los silencios. «Veo que te has vuelto popular», dijo sin sarcasmo evidente. Levanté la vista despacio. «La gente solo quiere que alguien escuche», respondí. Michael cruzó los brazos. «Eso también crea expectativas». «Las expectativas no son el problema», dije. «Lo es ignorarlas». Hubo una pausa larga. No era una discusión. Era una medición mutua. Él sabía que algo se le estaba escapando. Yo sabía que no podía retroceder. «El consejo quiere un informe», dijo finalmente. «Quieren entender por qué una observación informal está generando tanto ruido». Asentí. «Lo preparo». «Hazlo bien», añadió. «Aquí no hay segundas oportunidades». Lo miré a los ojos. Nunca las hubo para mí. El informe circuló más rápido de lo que esperaba. En 2 días, mi nombre empezó a aparecer en correos internos. Nada exagerado. Menciones técnicas. Recomendaciones. Pero suficientes para que se hablara. En la cafetería,
alguien me ofreció sentarme. En el ascensor dejaron de cambiar de tema cuando entraba. Pequeños gestos que, para cualquiera, pueden parecer insignificantes. Para alguien que siempre fue subestimada, eran enormes. Aún así, el reconocimiento no era limpio. Venía acompañado de sospechas. Escuché el rumor una tarde. Seguro tiene el respaldo del CEO. Sonreí para mí misma. Si supieran cuántas veces Michael Carter había intentado cerrarme puertas con una sola frase. Pero entendí algo importante. Cuando la gente no puede explicar tu avance, inventa atajos. Y esos atajos suelen llamarse favoritismo. La prueba más clara del reconocimiento llegó en una reunión ampliada. No el consejo, pero sí una antesala peligrosa. Michael presidía la mesa. Yo estaba sentada al fondo. Cuando surgió un problema operativo, alguien dijo: «Emily ya lo había mencionado». Michael levantó la vista de inmediato. Me buscó con los ojos. Por primera vez, no pudo ignorarlo. «¿Es así?», preguntó. Asentí. «Sí, y también tengo una propuesta». Hubo murmullos. Michael dudó apenas un segundo. Luego dijo algo que jamás habría esperado escuchar de él en voz alta. «Adelante». Expliqué la propuesta, detallada, clara, sin prometer milagros. Cuando terminé, el silencio fue distinto al de la gala. No era incomodidad, era consideración. Michael asintió lentamente. «Evalúen esto», ordenó. Y en ese instante, sin discursos ni ceremonias, quedé validada frente a todos. Después de la reunión, varios se me acercaron. Algunos con respeto real, otros con sonrisas interesadas. Yo agradecí sin confiar de más, porque el reconocimiento social es un terreno resbaladizo. Te eleva, pero también te expone. Esa noche, sola en mi departamento, me senté en la cama agotada. Pensé en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Pensé en la Emily que limpiaba sin ser vista. Pensé en la gala, en la tarjeta, en las miradas que ahora me seguían. Y sentí algo nuevo, algo peligroso y poderoso. Pertenencia, no a un lugar, sino a mi propia voz. Ya no hablaba solo por mí. Sin buscarlo, me había convertido en un espejo incómodo para una empresa entera. Michael Carter lo sabía. Lo sentí al día siguiente cuando me llamó a su oficina. No gritó, no amenazó. Habló con frialdad estratégica. «El Consejo quiere que participes en el próximo comité transversal». Me quedé en silencio un segundo. «Eso ya no es simbólico», dije. «No». Él me observó con atención. «Es exposición», asentí. «La acepto». Michael respiró hondo. «A partir de ahora, cada paso tuyo será observado». Lo miré con calma. «Siempre lo fue, solo que ahora lo ven». Esa frase le cayó pesada, porque el reconocimiento social no solo me había validado a mí, había dejado al descubierto algo más grande. El CEO millonario ya no era el único centro de gravedad. Cuando salí de su oficina, supe que había cruzado un punto sin retorno. Ya no podía volver atrás, ni fingir humildad para tranquilizar egos. La gente esperaba algo de mí. No promesas, dirección. Y eso en un sistema que siempre premió el silencio cómodo. Era revolucionario. Mientras caminaba por el pasillo, escuché a alguien decir: «Por fin alguien dice lo que todos pensamos». Sonreí apenas, porque el reconocimiento social no es que te aplaudan. Es que otros se atrevan a hablar después de ti. Y la pregunta que flotaba ahora, más pesada que nunca, era inevitable. ¿Qué sucede cuando una empleada subestimada se convierte en referente dentro del imperio de un CEO millonario
que nunca pensó compartir el poder. La ascensión no fue repentina ni limpia. No hubo un anuncio brillante, ni un ascenso inmediato con aplausos. Fue más parecida a una presión constante que te empuja hacia arriba, aunque todavía tengas miedo de caer. Desde el momento en que Michael Carter me incluyó en el comité transversal, mi rutina cambió por completo. Ya no era solo la mujer que tenía buenas ideas. Ahora estaba sentada en mesas, donde antes solo entraban ejecutivos con décadas de poder acumulado. Mesas donde cada palabra se medía, donde un error podía usarse como excusa para devolverte al lugar del que venías. Y todos lo sabían. Yo también. Las primeras reuniones fueron un campo minado. Algunos me escuchaban con atención real. Otros lo hacían solo para encontrar una grieta. Noté cómo ciertos directivos hacían preguntas innecesariamente técnicas, no para aprender, sino para probar si yo daba el ancho. No me ofendí. Respondí con calma. Cuando no sabía algo, lo decía. Cuando lo sabía, lo explicaba con claridad. Esa honestidad, rara en ese ambiente, empezó a jugar a mi favor. Poco a poco, las interrupciones disminuyeron. Las preguntas se volvieron más concretas. Y sin darme cuenta, algo cambió. Ya no hablaban sobre mí. Hablaban conmigo. El proyecto que había comenzado como un ajuste puntual empezó a crecer. Áreas completas pidieron implementar el nuevo modelo. No por moda, sino porque los resultados eran visibles. Menos fricción interna, menos rotación, más productividad real. Los números, esos mismos números que antes se usaban para justificar despidos, ahora respaldaban algo distinto. Una cultura más humana también podía ser más rentable. El consejo empezó a prestar atención. Michael Carter, sentado al fondo en algunas presentaciones, observaba sin intervenir. Yo sentía su mirada como un peso constante. No era hostilidad abierta, era evaluación. Y también, aunque él no lo admitiría, respeto creciente. La propuesta decisiva llegó un martes por la tarde. Michael me llamó a su oficina con un tono neutro, casi burocrático. Cuando entré, había más gente de lo habitual. 2 miembros del consejo y Laura Mitchell. El ambiente era serio, directo. El consejo ha revisado los resultados, comenzó Michael, y quiere escalar el modelo a nivel corporativo. Sentí el pulso acelerarse, pero no dije nada. Eso requiere liderazgo dedicado, continuó uno de los consejeros. Alguien que entienda el sistema desde dentro y desde abajo. Hizo una pausa breve. Queremos que Emily Brooks lidere la implementación. El silencio que siguió fue absoluto. No de sorpresa, de peso. Yo respiré hondo. No sonreí, no celebré. Solo asentí, porque entendí que ese no era un premio. Era una responsabilidad enorme. El anuncio interno se hizo al día siguiente. No hubo música ni discursos épicos, solo un correo claro. Nueva dirección de optimización humana y procesos internos. Mi nombre debajo. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos celebraron, otros se incomodaron. Escuché frases como, nunca había pasado algo así, y esto cambia las reglas. Y tenían razón. Porque no solo ascendía una persona, ascendía una idea peligrosa para muchos, que el talento no siempre viene del lugar correcto, sino del lugar ignorado. Yo caminé ese día por los pasillos con una sensación extraña. Orgullo, sí, pero también vértigo, porque sabía que ahora el margen de error era mínimo. La ascensión extraordinaria siempre viene acompañada de una caída potencial igual de grande.
Michael Carter me observó durante semanas sin intervenir, hasta que una noche, al salir tarde, me alcanzó en el elevador. No había nadie más. El silencio era incómodo. «No pensé que llegarías tan lejos», dijo finalmente. No sonó a insulto, sonó a confesión. «Yo tampoco», respondí con honestidad. Él suspiró. «Cambiaste esta empresa». Negué despacio. «No, la empresa estaba lista para cambiar. Solo necesitaba que alguien escuchara». Michael me miró largo rato. «Subestimarte fue mi mayor error profesional». Esa frase, dicha por un CEO millonario que rara vez admitía errores, fue más poderosa que cualquier ascenso formal. Porque cerraba un círculo invisible, el de la humillación inicial. La expansión fue rápida y exigente. Viajé a otras sedes. Hablé con equipos que jamás habían sido escuchados. Vi historias repetirse. Gente brillante cansada de no importar. Implementamos cambios reales. No mágicos, reales. Y los resultados se multiplicaron. En menos de un año, Carter Global fue citada en informes internacionales como ejemplo de transformación cultural eficiente. Lo que empezó como una conversación incómoda en una gala se convirtió en un modelo replicable. Yo, la empleada de limpieza subestimada, ahora participaba en foros donde otros CEO escuchaban. Y cada vez que alguien preguntaba cómo había empezado todo, yo recordaba ese primer tú, dicho sin nombre. La ascensión también cambió mi relación conmigo misma. Dejé de pedir permiso para existir en ciertos espacios. Dejé de disculparme por saber cosas. Empecé a hablar desde la convicción, no desde la defensa. Y eso se notó. La gente lo siente cuando alguien ya no está luchando por ser aceptado, sino por hacer lo correcto. Michael Carter también lo sintió. Ya no me hablaba como a una variable incómoda. Me hablaba como a una socia estratégica. No lo dijo en voz alta, pero sus decisiones lo confirmaban. Había aprendido algo que no venía en ningún MBA. El poder real se fortalece cuando deja de aplastar. La noche en que el Consejo aprobó oficialmente el modelo global, salí del edificio tarde, agotada, pero en paz. Me detuve un momento en la acera y miré las luces de la ciudad. Pensé en todo el camino recorrido, en la humillación, en la injusticia, en la subestimación, en la virada, en el choque, en el reconocimiento. Todo había conducido a ese punto, y sin embargo, sabía que la historia aún no estaba completa, porque una ascensión extraordinaria sin sentido humano termina convirtiéndose en otro pedestal vacío. La verdadera pregunta ahora no era si había llegado lejos, sino qué haría con ese poder recién ganado para no convertirme en aquello que un día me hirió. La transformación real no ocurre cuando alcanzas la cima, sino cuando decides qué tipo de persona serás una vez que nadie puede ignorarte. Esa fue la pregunta que me acompañó durante semanas después de la expansión global del modelo. Porque el poder, cuando llega, no trae respuestas, trae tentaciones. Tentación de olvidar de dónde vienes. Tentación de endurecerte. Tentación de justificar pequeñas injusticias, porque ahora las cosas funcionan. Yo lo sabía. Michael Carter también lo sabía. Y aunque nunca lo dijimos en voz alta, ambos entendimos que el verdadero desafío apenas comenzaba. El primer gran test llegó de forma silenciosa. Un informe interno proponía optimizar costos en una sede específica. Nada ilegal, nada escandaloso, solo números. Pero cuando lo leí con atención, reconocí el patrón. Despidos disfrazados de eficiencia. La misma lógica que una vez me había reducido a una presencia invisible.
Llevé el informe a la reunión del consejo y por primera vez no hablé como alguien que pedía permiso. Hablé como alguien responsable. Expliqué el impacto humano. Mostré alternativas. Hablé de largo plazo. Algunos se incomodaron. Otros bajaron la mirada. Michael Carter me observó en silencio. Cuando terminé, él fue claro. No repetiremos errores que ya entendimos. El informe fue rechazado. No hubo aplausos, pero hubo coherencia. Y eso vale más. Con el tiempo, la cultura empezó a cambiar de verdad. No en eslogans, sino en gestos cotidianos. Líderes escuchando. Procesos más transparentes. Personas ascendiendo por mérito real. Yo caminaba por las sedes y veía algo distinto en los ojos de la gente. No admiración, sino tranquilidad. Esa tranquilidad que aparece cuando sabes que tu esfuerzo no será usado en tu contra. Michael también cambió. El CEO millonario que antes solo hablaba de imagen pública, ahora preguntaba por clima laboral antes de hablar de cifras. No porque alguien lo obligara, sino porque había aprendido. La transformación humana es contagiosa cuando es genuina. Un día, durante una conferencia internacional, me pidieron que contara mi historia, no como caso inspirador, sino como estrategia de liderazgo. Me paré frente a una sala llena de ejecutivos y no hablé de éxito. Hablé de miedo, de invisibilidad, de dignidad. Les dije algo que vi incomodar a muchos. Las empresas no fracasan por falta de talento. Fracasan porque no saben reconocerlo cuando no viene envuelto en el traje correcto. El silencio fue profundo. Luego vinieron las preguntas, y con ellas, algo más importante, reflexión. Porque el impacto global no se mide solo en resultados replicados, sino en conciencias despertadas. Michael Carter estaba sentado en la primera fila. Cuando terminó el evento, se acercó y dijo algo que jamás habría dicho años atrás. Gracias por no dejarme seguir siendo el hombre que creía que tenía razón. No fue una disculpa formal. Fue algo más difícil, un reconocimiento humano. Yo sonreí y respondí con honestidad. Gracias por escuchar cuando fue incómodo. En ese intercambio simple se resumía todo el viaje. No se trataba de amor romántico ni de finales de cuento. Se trataba de dos personas que aprendieron a cambiar sin destruirse en el proceso. Con el paso de los años, el modelo se expandió a otros países. Se estudió en universidades. Se adaptó a culturas distintas. Pero siempre mantuvo un principio central. Las personas no son recursos, son el corazón del sistema. Yo seguí creciendo profesionalmente, sí, pero algo más importante ocurrió. Dejé de definirme por lo que fui. Ya no era la empleada de limpieza que llegó lejos. Era simplemente una líder que entendía el valor de cada rol. Porque la verdadera ascensión no borra el pasado, lo integra con dignidad. A veces, cuando todo se calma, recuerdo aquella primera noche, la gala, la humillación sutil, la oferta que parecía dinero fácil pero escondía desprecio. Y sonrío, no con rencor, sino con claridad, porque entendí algo que hoy repito siempre que puedo. Nadie cambia el mundo desde la venganza, pero sí desde la coherencia. El poder sin humanidad vacía. La humildad sin acción se estanca. La transformación real ocurre cuando ambos se encuentran. Si llegaste hasta aquí, quizás esta historia no habla solo de mí, ni de un CEO millonario, ni de una empresa. Quizás habla de ti, de ese momento en que fuiste subestimado. De esa injusticia que te marcó, de ese talento que otros no vieron. La pregunta no es si algún día tendrás la oportunidad de subir.
La pregunta es, cuando lo hagas, recordarás quién eras cuando nadie te miraba. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Si esta historia te tocó, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirla. Tal vez alguien la necesita esta noche. Esta historia no empezó con amor, no empezó con éxito. Empezó con una humillación silenciosa, con una mirada que no ve, con una propuesta que creía comprar dignidad. Y terminó demostrando algo que muchos prefieren ignorar: que el talento no siempre llega bien vestido, que el valor no siempre habla primero, y que las personas más subestimadas suelen ser las que cargan las ideas más poderosas. Valeria no cambió su destino por suerte. Lo cambió porque no se traicionó cuando tuvo miedo, porque habló cuando callar era más cómodo, y porque, incluso al ascender, no se convirtió en aquello que una vez la hirió. Y Michael aprendió que liderar no es controlar, que mandar no es lo mismo que inspirar, y que una empresa solo crece de verdad cuando aprende a ver a las personas completas, no como números. Ahora quiero preguntarte algo, y respóndelo con total honestidad. ¿Alguna vez te subestimaron por tu apariencia, tu puesto o tu origen? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Callar o hablar aunque todo estuviera en tu contra? ¿Crees que el poder cambia a las personas o solo revela quiénes siempre fueron? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Aquí leemos, aquí escuchamos, aquí nadie es invisible. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en más historias reales, emotivas y transformadoras que quizá alguien necesita escuchar esta noche.